Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Almanejo? Una de las SUV más subvaloradas, pero al tiempo más capaces y amplias, se renueva como modelo 2022. La Chevrolet Trailblazer llega a Colombia con cambios estéticos y mejor equipamiento para tratar de llevarse una parte del pastel. Esta camioneta de gran tamaño sobresale ante el mar de las SUV por su pinta imponente, además de su gran altura sobre el suelo y las capacidades off-road prácticamente únicas en este segmento. Los cambios más notorios se dan en el frontal, donde exhibe una parrilla nueva, que ahora tiene la inscripción con la palabra Chevrolet en lugar del corbatín, que ha sido movido a un lateral y ahora es de menor tamaño. El bumper delantero ha tenido un leve rediseño, lo que le permite mejorar un poco su ángulo de ataque, que ahora se ubica en 28.9 grados. Equipa rines bitono de 18 pulgadas, estribos laterales y barras de techo funcionales para llevar carga o algún accesorio extra. También cabe destacar que la Trailblazer equipa luces diurnas LED, así como luces medias y altas Full LED. Su interior no presenta cambios visibles. Mantiene su gran espacio para 7 pasajeros, con bancas reclinables en todos los puestos, así como sistema de aire acondicionado de 3 zonas. La cojinería es en cuero, el sistema de audio cuenta con 6 parlantes y la pantalla de infoentretenimiento es de 8 pulgadas, táctil, con la compatibilidad de Apple CarPlay y Android Auto. Además del sistema Chevrolet MyLink, que permite desde el celular manejar varias funciones de la camioneta. Y como si fuera poco, la Trailblazer equipa la tecnología OnStar y el hotspot Wi-Fi 4G, que permite conectar hasta 7 dispositivos. En términos de seguridad, la Trailblazer 2022 también ha tenido mejoras importantes, siendo uno de sus puntos más fuertes. Ahora de serie equipa 6 airbags, control de tracción y de estabilidad, dirección eléctrica, sistema de frenado autónomo de emergencia, asistente de arranque en pendiente, control de descenso, alerta de tráfico cruzado, alerta de punto ciego, alerta de permanencia en carril, sensores frontales y traseros, detección de peatones y alerta de colisión frontal. Por el lado de su motorización se mantiene el confiable 2.8 litros diésel turboalimentado, que con una actualización ahora genera 500 Nm de torque y 197 caballos de potencia, anclado a una caja automática de 6 velocidades. Además viene con bajo y una gestión del sistema de tracción muy interesante que le confiere grandes capacidades en terrenos destapados. Con estos importantes cambios, la Trailblazer se pone a punto, siendo un producto muy completo e interesante, que debería ser una de las mejores opciones tanto por equipamiento y seguridad como por espacio y funcionalidad. Chevrolet anunció la Trailblazer 2022 a un precio de $164.990.000 pesos e incluye garantía de 5 años con cobertura básica de 2 años o 50.000 kilómetros.